Buenas tardes. Estamos en el canal de productividad de YouTube para seguir con las pláticas que hemos venido realizando y que nos han representado muchos aspectos tópicos que han redondeado lo que es la productividad. Es importante el entender lo que es la productividad. Y ya comentábamos anteriormente que lo contrario a la productividad es la destructibilidad. Para darnos una idea, es manejar la misma cantidad de energía para destruir que para construir, que para eh, tener la oportunidad de ser productivos. Necesitamos manejar la energía y también ya quedó más o menos comprendido que la fórmula es una fórmula muy simple para la productividad, que es la eficiencia o porcentaje de aprovechamiento de los recursos por el trabajo. En este caso que nombramos, lo reiteramos muchas veces, está más referido a la producción que al trabajo como una unidad de trabajo que en la cuestión de física se usa mucho. Así también recordamos que masa por aceleración es fuerza, fuerza por distancia es trabajo, trabajo sobre tiempo es potencia, potencia por tiempo es energía y energía por tiempo es acción. Nos vamos a concentrar en lo que le llamamos nosotros potencia, que es muy similar a producción, inclusive la palabra potencia y producción son muy parecidas en el sentido también de sus aplicaciones, en el sentido de sus unidades, son muy parecidas. Aquí lo importante es darnos cuenta, que ya también lo platicamos, es que cuando ya hablamos de producción, intervienen mucha gente, interviene la gente, en particular en las fábricas, en los talleres, en las grandes instituciones, en los negocios, cualquier tipo de negocio nos permite medir la productividad. Y al medir la productividad también vemos que todo lo convertimos en dinero, todo lo manejamos en dinero, el lenguaje que manejamos es el monetario, y así es muy fácil darnos a entender en ese lenguaje y vemos con mucha facilidad que ingenieros se comunican con científicos,
con ese lenguaje, arquitectos con contadores, eh, y todo el mundo tenemos ese lenguaje monetario para podernos comunicar, pero lo que representa el dinero es la energía. También hablamos un poco sobre que a partir de 1971 el presidente de los Estados Unidos, ya victorioso de la Segunda Guerra Mundial, decretó, la palabra yo creo que más correcta es decretó, que la moneda dólar era el estándar para medir todas las divisas de todos los países, y el dólar como una medida de unidad para compararla y para tener conocimiento de cuál es su precio. En este caso no hablamos de valor, su precio, el precio que tiene el peso mexicano, ahora ya son euros, pero en ese tiempo había liras en Italia, en España también había pesetas. Ahora ya hablamos de euros, pero es lo mismo, está relacionado con el dólar. Lo que el dólar nos permite hacer es convertir todo el precio de las monedas diferentes que hay en el mundo a ese estándar de cuántos dólares o cuántas fracciones de dólar vale una moneda en particular. Nosotros en México pues tenemos el peso y lo convertimos a dólares. De hecho, los bancos centrales, cuando piden autorización a los Estados Unidos para emitir pesos mexicanos, está referido también al precio que hay relativo entre el dólar y el peso para tener un control de lo que es el manejo de la riqueza, que aquí vamos a hacer un paréntesis en el cual la productividad tiene que ver muchísimo. Y es que el dinero en sí, como dinero, cuando hablamos de en sí como dinero, le estamos dando una existencia en sí a esa divisa, pero la riqueza no es el dinero. Empezaremos a formarnos esa idea de que la riqueza no es el dinero. La riqueza es la productividad. La productividad es la capacidad que tenemos para producir, para toda la energía en diferentes estados, en diferentes condiciones. La energía la podemos materializar y así, por ejemplo, hacemos automóviles, ponemos carreteras, ponemos puentes, ciudades, rascacielos,
talleres, tiendas de la esquina, todo lo hacemos con dinero, pero el dinero en sí no es la riqueza. La riqueza es lo formado por la energía, y el dinero nos sirve como si fuera una cinta de medición de poder medir todo lo que tenemos en forma útil para aprovecharlo y no, confundirlo con el dinero propiamente. Aunque no caer en contradicción de confundir y decir que el dinero también, no importa. Claro que el dinero representa la información de la potencia. Imagínense ustedes, el dinero, lo que representa la potencia. Si si nosotros llegáramos a la unidad universal de lo que es la energía, nos damos cuenta que un watt por segundo, que es la potencia por un segundo, da la energía de un joule. Y, y si quisiéramos que eso no es conveniente para los que tienen el acaudalamiento, se me va la palabra, que son gente con mucho dinero, magnates, que no, no, no permiten que el dinero pierda esa capacidad, esa tendencia, esa fluidez de lo que es la potencia. Si nosotros el dinero, cuando lo manejamos en el tiempo, lo estamos convirtiendo en energía. Esto que estamos nombrando aquí, esto que estamos diciendo, es muy importante, es el pan de cada día de lo que en realidad hacemos desde el último rincón del mundo hasta lo más cercano a la gente que tiene caudales de dinero almacenados. Todos manejamos dinero, todos, absolutamente todos. Y representa la energía, porque ya hablamos también de eso, acabamos de decirlo, que un watt por segundo es un joule, y un watt es potencia. Es como si tuviéramos la capacidad, que no lo van a permitir los grandes magnates, no lo van a permitir, que haya una relación directa entre la cuestión de potencia. No lo van a permitir, de decir, $1 es equivalente a tantos watts, para convertirse en joules, porque el joule ya es cuando la energía está disponible con utilidad, con utilidad.
Y si esa utilidad que la podemos comparar con la energía aplicada, también al momento de multiplicar la energía por el tiempo, nos va a dar las unidades de acción. ¿Qué son las unidades de acción? Es lo mínimo que puede haber para que haya movimiento. Es lo mínimo en tiempo y en espacio para que haya el movimiento. En este caso sería la energía por el tiempo. Esto es solamente para redondear aún más todo lo que hemos venido platicando de lo que es la productividad. La productividad se maneja en esa fórmula que les vengo insistiendo para que se la graben, que es la eficiencia por el trabajo, en el caso particular de la vida cotidiana, de la vida natural, y todo eso es por la producción, que es trabajo también, es igual a productividad. Entonces, todo esto viene a colación porque el dólar, que es el estándar de lo que son las divisas, la moneda, lo que tiene el precio estable, se comparan contra ellas y contra esa moneda, esa divisa, se comparan todas las otras monedas y de ahí la energía se maneja y es diferente en precio para competir. Y viene la otra parte, que la productividad nos permite competir, porque la productividad nos permite bajar los costos, bajar los gastos de todo lo que se maneja en la producción, de lo que sea, desde una tiendita de la esquina hasta una fábrica de aviones, de jets, de los más altos niveles de tecnología. Todo se maneja con dinero y se compite. La tiendita va a competir pues con las tienditas que están a su alrededor también, y los aviones también. Hay diferentes compañías con su marca propia y entre ellos también compiten en el mercado, para ser competitivos. Entonces, todo esto es para redondear poco a poco y más a fondo lo que es la productividad. Pero la productividad también tiene que ver con la cuestión individual, con la cuestión familiar, de la familia, de cómo se cuidan las cosas para que no se desperdicien los insumos que tenemos cotidianamente para alimentarnos, que no se desperdicien, que no se echen a perder los muebles, que no se deterioren, que
los gastos que nos llegan de los insumos, por ejemplo, del agua, de la electricidad, de todo eso, vengan en las tarifas de los recibos, pues lo más bajo posible, porque si nosotros somos cuidadosos, pues cuidamos que la energía eléctrica no se use sin ningún beneficio, porque nos va a costar el tener, por ejemplo, una televisión prendida sin que nadie la vea, o una iluminación de focos que están prendidos sin que nadie les dé utilidad, porque pues también tienen utilidad, ¿no? En la noche la iluminación es muy importante, pero me refiero al caso de estar desperdiciando, y nos percatamos de que efectivamente es dinero la energía. El agua, nos llegan los recibos también del agua que consumimos, y si la desperdiciamos, pues el recibo del agua pues nos va a llegar elevado en el costo, más bien precio que nos están pidiendo que paguemos por ese servicio. Así que seguimos redondeando lo que es la productividad. También en las situaciones políticas que intervienen, las cuestiones bélicas, que son sumamente desagradables, pero que se dan y son muy comunes. Hay una destrucción de lo que ya se formó, de lo que ya costó tener todos los objetos y los servicios, y en la guerra se destruyen, y para volverlos a levantar se necesita mucha energía. Incluso se necesita más energía todavía, porque cuesta más quitar los escombros, hacer una serie de actividades antes de, y también para modificar los lugares más adecuados, porque se aprovecha eso. Una de las razones reales de por qué los Estados Unidos fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial fue por la productividad. Y cualquiera de los que tenemos un poquito uso de la razón nos damos cuenta de que se unieron a tal grado de que todas las empresas que no eran su finalidad hacer artículos bélicos ni de defensa, se pusieron a trabajar y fueron los que le dieron a los aliados todos los insumos y todo lo que se necesitaba para continuar con la guerra. Las compañías, por ejemplo, de automóviles hacían tanques de guerra. El nylon que utilizaban las mujeres en ese tiempo para sus medias y otros productos propios de la mujer, que era el nylon,
lo utilizaban para cordones de alta calidad en esfuerzo para toda la flota militar que, pues, es la armada. Entonces, por eso ganó la guerra Estados Unidos, por eso fue quien triunfó, pero fue por la productividad, que no se nos vaya de la mente que la productividad fue la que le dio toda la potencia para poder detener al contrario, a los contrarios. En este caso, pues eran los alemanes y sus aliados, así como los occidentales y sus aliados eran Estados Unidos y toda la parte occidental. Pero no nos vamos a meter en historia, ni tampoco nos vamos a meter en cuestiones políticas. Simple y sencillamente darnos cuenta que los Estados Unidos llegaron a ese momento culminante por la productividad, por la capacidad de fabricar, porque también la productividad es una capacidad, es una capacidad de potencia que nos permite tener la oportunidad de producir a velocidad. Sacaban miles de automóviles para la guerra. No necesariamente eran automóviles para el transporte, pues, doméstico, sino eran para transportarse dentro de los espacios que estaban en guerra, en lucha por los territorios. Entonces, todo esto también es importante, aunque es historia y la historia también nos va marcando muchos de los conflictos que ha habido y que se han resuelto todos, absolutamente todos. Y si nos vamos, por ejemplo, a los imperios, como el romano, como el egipcio, como todos los imperios, el persa, muchísimos más, fue por la productividad, y la productividad fue por la tecnología, la técnica. Todavía no era una cuestión de la metodología de unir las técnicas para llamarlo tecnología, pero era tecnología. Y la parte importante era la técnica, que era llevar el conocimiento a la acción, a la práctica útil, con un pero importante, pero sin desperdiciar. Esa es la técnica. Cualquier otra cosa puede ser una práctica de fabricar, de hacer, pero el hecho de hacerlo con técnica y después organizar la técnica, organizando la técnica,
se convierte en tecnología. Así que los grandes imperios también nos demuestran en la historia que es una potencia el tener una productividad grande, importante, en volumen, en velocidad, para nuestros pueblos y para nuestros gobernantes. Ha sido también muy importante y cada que nombro y digo muy importante, es que es verdad, es verdad de lo importante que es que la gente sea productiva, que en el aspecto gubernamental sea productiva. Y también llega un momento en el cual hay un equilibrio y hay que cuidarlo, que es cuando los ingresos son mayores a los egresos. Eso también es productividad, que que los egresos sean menores a los ingresos. Y es una fórmula muy simple y se le da el nombre de solvencia, porque tiene una solvencia cuando hay un excedente de dinero que nos permite invertir, nos permite dar crédito a toda la cuestión del movimiento económico a nivel nacional, internacional, mundial, y también es productividad. En este caso le llamamos rentabilidad a las cuestiones comerciales, donde también actualmente se están repartiendo el mercado, ¿no? Como si fuera un pastel, qué rebanada le toca a cada país, y en eso también hay movimientos bélicos para poder tener mayor cantidad de participación en los mercados. Así, poco a poco, como se dice vulgar, o no vulgar, sino comúnmente, se va haciendo una idea de lo que es la, la productividad. Abarca todo y empieza la productividad, tiene también un origen que ya también lo platicamos, ya también lo hemos comentado muchísimas veces, que la creatividad es la que nos permite llevar a cabo las ideas a la práctica y recordando de lo que es la, la parte de la filosofía que se llama ontología, la existencia de las cosas, la existencia no es en sí, los coches no nacen en maceta, por decir la frase completa de esa forma de comunicarse. No se dan en maceta,
nada se da en maceta, nada tiene su existencia por sí, en sí, nadie se crea en sí mismo, sino que es por la creatividad, que son ideas que se materializan y es solamente el manejar la energía, o sea, la energía que muchas veces está en forma de materia, la mayoría de las veces está en forma de materia, todo se puede convertir a energía para formar objetos y para darle sentido a lo que es la economía. Fíjense todo lo que tiene que ver la productividad, porque también la economía se ve reflejada entre una economía que es líder, que su liquidez, su capacidad de producir es de lo más importante entre países desarrollados. Entonces, regresando al tema de dónde sale la, la productividad también, el origen, pues es en la creatividad. Antes de la creatividad, no se nos olvide que también tenemos imaginación y la imaginación es la competencia más importante con la creatividad, porque nos da la facultad de podernos imaginar muchísimas cosas, muchísimas problemas, los resolvemos por medio de la imaginación, así como las ideas se materializan. Es importante que cuando hay destrucción, lo que se destruyen son las ideas que vienen de un movimiento mental, son las que realmente valen, son indestructibles. Las ideas permanecen y no permanece así toda la energía materializada que se puede destruir, toda absolutamente se puede destruir. De hecho, la entropía es también el estudio científico de la desorganización, de cómo se degrada la energía cuando está organizada o no necesariamente organizada en el sentido económico, sino también en los procesos naturales del movimiento del universo. La entropía tiene que ver cómo se cambian los planetas a estrellas, se forman galaxias, y la entropía tiene que ver mucho en ese organización, en esa organización del universo, porque la entropía nos da la facultad de medir del grado de desorganización que se va formando a través del tiempo. Así también en la guerra, en los conflictos bélicos, la destrucción la podemos medir en kilotones,
de destrucción y es energía. Así que le vamos a dar la importancia y todo lo que vemos y todo lo que está a nuestro alrededor, ya no debemos verlos como objetos inertes, como objetos que, pues como nos son útiles y los usamos cotidianamente sin tener conciencia de lo que es dinero. Es dinero, la energía es dinero. También es importante que nos demos cuenta que es potencia, el dinero es potencia, la potencia no se puede acumular. Sin embargo, los grandes magnates acumulan grandes cantidades de dinero, que es potencia acumulada. Eso, como por ejemplo en las baterías, en los acumuladores, en los almacenamientos, lo que se almacena es la cantidad de potencia. No se puede llevar hasta el infinito el acumular esa potencia, porque la potencia tiene la facultad, no es la facultad, tiene el atributo. En lugar de decir facultad, que está mal expresado, tiene el atributo de degradarse. Y también nos damos cuenta de que en los automóviles, los acumuladores de, de plomo se degradan, inclusive si no se usan, se van degradando, van perdiendo la potencia, y la potencia, si no se usa, se degrada. Estoy repitiendo lo mismo. Actualmente hay mucho liderazgo, se podría decir, en saber quién es el que más está desarrollando las baterías de materiales que conservan más la potencia para poderla utilizar en mayor tiempo. En este caso, por ejemplo, el litio. Y hay otra competencia también, que es el hidrógeno. Nada más que el hidrógeno sí es un proceso de combustión interna, y el otro competidor en forma de movimiento eléctrico no es de combustión interna, sino es lo que dure la capacidad de tener potencia acumulada. Por eso vemos con mucha frecuencia que los automóviles, y no solamente los automóviles, todos los movimientos que se tienen con potencia almacenada, como las grandes torres de transmisión eléctrica, por ejemplo, todas se van degradando a través del tiempo.
es algo que el ser humano todavía no puede manejar, y vemos como los automóviles eléctricos tienen una distancia recorrida en kilómetros como medida de capacidad de la energía que está en forma de potencia. Todo esto también tiene que ver con la productividad, porque la productividad sigue siendo el tener la capacidad en velocidad y en cantidad de energía útil para el ser humano. Entonces ya hablamos muchísimo de lo que representa la productividad. La productividad no es así como ver una fórmula de poder medir la productividad, sino que es una forma de desarrollar los recursos a través del tiempo. Regresando a los grandes imperios, a las grandes naciones que ha habido a través de la historia, es el saber manejar la cantidad de energía. Los romanos eran, pues, antes de los Estados Unidos, yo creo que el imperio que más se le parece a los Estados Unidos en el sentido de utilizar la productividad. Hay anécdotas de muchas formas en el sentido de ver que el producir hace más potente y más fuerte a los pueblos, en particular cuando vemos y platicamos también de lo que es la productividad, regresamos, comentamos e insistimos en que es como la potencia, la productividad. Hasta la palabra se parece un poco, ¿no? Potencia y productividad, que es que si la multiplicamos por el tiempo, se convierte en energía para ir conformando todo lo que tiene que ver con la actividad del ser humano. Se va conformando, les voy a poner un ejemplo también para seguir redondeando lo que es la productividad. Por ejemplo, en las compañías que fabrican y tienen turnos constantes, se llama tercer turno el de la noche, hay segundo turno el de la tarde y en la mañana, y son continuos. Se requiere la iluminación en la noche, se requiere la iluminación, y si tenemos la curiosidad de decir, bueno, y la iluminación en qué tiene que ver en la productividad, pues nos permite ver en la noche y nos permite que podamos estar
fabricando, estar conformando los productos, que es materializar la energía. O sea, materializar es hacer materia de la energía. Al revés es también el de la materia, estar absorbiendo todo lo que es la energía, porque la energía es de muchas formas de aplicación, como es la, la misma iluminación que aparentemente, pues, en qué participa en la productividad, pues en poder tener la capacidad de ver en la oscuridad, tener la iluminación adecuada para producir. Y ya después, cuando hablamos de eso, ni nos acordamos de que se requirió de una iluminación para poder producir. Así muchas de las aplicaciones no son muy notorias en su forma de actuar para poder materializar la energía. Continuando con la cuestión de lo que es la productividad, nos vemos involucrados en la actitud, la aptitud, con la actitud con C y la aptitud con P, para poder ser productivos, se requiere de tener una actitud positiva, y eso nos lo dan lo- los, los valores, y volvemos al punto, y los valores que tienen que ver con la productividad, pues simple y sencillamente es el tener la actitud de no desperdiciar, tener la actitud de hacer las cosas de forma rápida. Es un comportamiento humano, y son como estándares mentales que la emoción y los sentimientos se intelectualizan, y tiene que ver con la productividad, y en gran porcentaje tiene que ver con la productividad, porque si las máquinas que ahora hacen sus tareas de forma robótica, ahí nos damos cuenta perfectamente de que la parte emotiva y la parte sentimental sale sobrando, porque los movimientos son mecanizados, automáticos, y no compiten, más bien compiten en ventaja contra la mano de obra humana para producir, y también es productividad. Los grandes centros de producción, las grandes compañías que tienen la capacidad de poder
hacer los movimientos de forma inteligente, o sea, programar la información de tal forma que todo se vaya conformando. Inclusive ya hemos comentado eso, de que muchas operaciones son peligrosas o causan daño a la salud humana. Por ejemplo, los robots que pintan se meten en salas cerradas los robots. No lo hacen así los humanos. Los robots van metiéndose en salas de pintura y pintan automáticamente los automóviles, cosa que los humanos lo tendremos que hacer de otra forma para poder cuidar de nuestra salud, y tiene que ver con la productividad. No es lo mismo pintar con robots que pintar manualmente, aunque tengamos todos los elementos, las mangueras, los dispositivos para esparcir la pintura y las capas que se necesitan y se requieren para la calidad que se pide en el mercado. Entonces, la robótica, sin temor a equivocarnos todos, sin temor a equivocarnos todos, es lo que nos va a llevar a las altas productividades, altísimas productividades. Ya se está viendo, por ejemplo, en compañías que no vamos a mencionar sus nombres para no meternos en problemas, pero son plantas que lo tienen todo automatizado, y cuando la automatización se lleva a cabo, también si nos vamos para atrás, el origen de dónde fue toda esa automatización, pues nos damos cuenta también que la electrónica, en este caso se llama mecatrónica porque es tanto mecánica como electrónica unidas para hacer todos los movimientos automáticos, y no vamos a poder competir. Por eso hay tanta inquietud en la sociedad de los que pensamos que algún día llegará el momento en el cual nos quieran imponer sus condiciones los robots, y sea al revés. Pero pues eso es un poquito de ciencia ficción, que todavía no estamos en eso, y cuando llegue lo más seguro es que lo vamos a resolver de tal manera que el ser humano sobresalga en cuanto a la conciencia. ¿Y, y qué tiene que ver la conciencia con la productividad? Pues eso también, de poder regular, de poder distribuir de tal forma el trabajo que nos veamos ocupados, porque el tiempo, cuando uno tiene ocupación en el tiempo, es trabajo. Así que no vamos a estar, lo más seguro es
que no vamos a estar sentados cómodamente sin que participemos en las cuestiones electrónicas para que los robots en sus movimientos estén aptos, van a requerir de muchos técnicos para poderles dar mantenimiento, para poderles dar versatilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la productividad? Pues la capacidad de hacer el trabajo de forma rápida y eficiente. Y desde lo individual y lo familiar hasta lo más grande, como son las plantas automatizadas y que nos dan ese servicio para bajar costos. También es importante eso, ¿no? Que está metido el dinero. Entonces, llegamos a la conclusión también que la técnica, el trabajo y el dinero nos dan la oportunidad de poder ser productivos, porque la técnica no permite el desperdicio. La técnica es llevar a cabo el trabajo a la práctica. Por eso, cuando William James, el filósofo, y es un filósofo que no era exclusivamente para tecnología, era un filósofo de, desde lo místico hasta lo más simple y sencillo, que era el trabajo. Es el que nos lleva de la mano y nos dice, si el conocimiento no es útil, no es conocimiento. Y tiene toda la razón del mundo. Y como se le agrega porque no tiene utilidad, entonces todos los demás empiezan a desviar la atención en que la utilidad es monetaria, ¿no? La utilidad es de muchas formas, no necesariamente es monetaria. De ahí la técnica da un paso más adelante en el sentido de que el conocimiento es conocimiento cuando es útil sin desperdiciar. Le tenemos que agregar sin desperdiciar para que sea técnica. Y el conjunto de técnicas, pues es la tecnología. Es una metodología en la cual se va acumulando todo el conocimiento práctico, sin desperdiciar, para conformar cualquier artículo, cualquier objeto del que sea, incluyendo desgraciadamente el desarrollo bélico que hay en el mundo, tiene que ver también con la productividad, así de fácil y de simple. Bueno, todo esto nos va a llevar a una forma de pensar, a una forma de entender, a una forma de interiorizar en la mente lo que es la productividad y
También hablamos un poquito de lo que es el inconsciente, el consciente, que forma la conciencia. La conciencia está formada por los dos elementos, tanto el inconsciente como el consciente. Y de forma consciente es cuando conocemos, cuando aprendemos, cuando nos da curiosidad el saber por qué las cosas son existentes, por qué existen. Y el inconsciente es un almacén de experiencias, de vivencias, de conocimientos de todo tipo, los cuales se van almacenando mentalmente en el desarrollo de circuitos cerebrales que, que nos hacen un poquito como los robots, que nos hacemos las actividades casi automáticamente, todas las actividades que tenemos dentro de la vida cotidiana, sin darnos cuenta, hacemos todo automático y no nos podemos comparar con los robots porque los robots son exactamente lo que toda la tecnología es para llevar a cabo la automatización. En este caso, eh, lo hacemos automáticamente y se dice que la conciencia es yo soy, o sea, yo soy todo lo que he vivido, yo soy todas las experiencias, yo soy todos mis conocimientos, yo soy todas las facultades, todas las habilidades, todos los fracasos, todo es un almacén que después se convierte en que ya no es necesario el estar consciente para poder llevar a cabo muchas actividades. También ya lo platicamos, cuando manejamos, pues, lo hacemos prácticamente automáticamente. Cuando manejamos una máquina compleja también, al principio la vemos pues compleja, la vemos que tiene muchas formas para poder arrancarla, porque no es lo mismo cuando ya está funcionando, que al principio se tienen que concebir todas las actividades para que esa máquina arranque, y se llega a tal grado de que las arrancamos ya inconscientemente, las ponemos a funcionar inconscientemente, y es cuando nos permitimos que las ciencias sociales actúen y nos hagan ver que el ser humano tiene muchas limitaciones, principalmente cerebrales, para poder hacer que todo lo demás funcione, porque hay inclusive ciudades inteligentes, ciudades, una de ellas, que es la que más se parece a una ciudad inteligente, es Tokio. Es un ejemplo nada más, pero también las casas son inteligentes. Nos damos cuenta de que las luces se apagan a tal hora, se prenden a tal hora, los sistemas de riego de los jardines se prenden y se apagan también automáticamente. El,
el tener en los refrigeradores un control de abastecimiento cuando falta un insumo, inmediatamente se puede ver lo que falta para poderlo comprar, para poder tener constantemente los almacenes. En este caso son como almacenes, pero son refrigeradores que nos permiten hacer esas actividades. ¿Y, y qué es eso? Pues es la productividad, es la productividad. Así que en la sangrienta Segunda Guerra Mundial, porque sí fue sangrienta, fue impactante, los que ganaron, los que vencieron, los que triunfaron, los que salieron adelante en toda la extensión de la palabra, los que se adueñaron de territorios, los que se adueñaron de muchos materiales, minerales, fueron los que eran productivos, tenían altas productividades que les permitieron tener potencia. Hasta aquí vamos a dejar esta plática y solamente era para seguir redondeando, pero va a llegar la situación en que el supervisor y el ingeniero industrial o el profesional que esté manejando el control de la producción, el control de la productividad, pues va a tener que llevarlo a cabo con la fórmula que ya hemos mencionado bastante y llevarlo a una cadena que le llamamos cadena eficiente del dinero, cómo se va utilizando el dinero en el paso de todo el ciclo, desde producción, la calidad, la distribución, el consumo, el mercado, etcétera, de cómo se va utilizando el dinero para no desperdiciarlo. Y también es parte de la productividad, porque la productividad ya en forma seccionada, pues se dice la distribución, por ejemplo. En la distribución también se requiere manejar toda esa información que nos permite que los costos no se eleven, que los costos no se desvíen, y se tiene que hacer por medio del comportamiento de la gente, de cuidar de ello. Así que todo esto que se ve desde lo filosófico, de lo tecnológico, de lo científico, de lo natural, de todo ello, es conocer lo que es la productividad. La productividad en sí, como hemos hablado de la ontología, la productividad en sí es una serie de elementos y factores que se conjugan, que se combinan, que se vinculan para poder producir sin desperdiciar. Y metiéndonos un poquito
ya en la conciencia, podemos decir que también los valores, la moral, la ética, se pueden transmitir y enseñar en forma normal como conocimientos académicos, como conocimientos necesarios para vivir y convivir. Y eso es lo que en realidad nos motiva a llegar el momento en el cual tengamos ese comportamiento de ser gente educada, de ser gente que hace el bien, de gente que trata de proteger, que no haya abusos en la forma de ser, desde lo familiar hasta lo más organizado y lo más automatizado que puede haber. Siempre se necesitará de los valores, de la moral y de la ética. Así que podemos ir estudiando de forma académica lo que representan los valores y van a representar la mayoría de las veces la productividad. Con esto terminamos esta plática y la próxima vamos a hacer ejemplos ya aritméticos, porque no son matemáticos ni cosa que se le parezca. La matemática es para hacer ciencia, aquí es para manejar dinero, para manejar costos, para manejar utilidades, etcétera. Son cuestiones aritméticas de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y nada más. Tal vez lo más a lo que nos enfrentemos, si es que se toca el tema, es el valor compuesto, que ya es más, se puede decir, matemático. Bueno, para no hacernos la idea de que ahora que empecemos a hacer algunos ensayos, además simples y además necesarios, va a ser una aritmética de lo más elemental. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su interés en saber y conocer lo que es la productividad y que involucra a todo para poder subsistir, para poder convivir, porque no es lo mismo vivir que convivir. Convivir es en sociedad, etcétera, 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 si no, no terminaríamos esta plática. Que tengan un buen fin de semana y que se la pasen a gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego.